Buenas noches para todos. Sean todos bienvenidos a una nueva conferencia del curso Conocimiento de sí mismo. Hoy estaremos viendo la conferencia número 9 de la fase A, titulada Las infradimensiones. Entonces me van a dar unos minuticos mientras vamos compartiendo en los grupos y ya pronto estaremos dando inicio al tema del día de hoy. Las personas que quieran compartir el link de inicio a la conferencia, pues pueden hacerlo en este momento. Recordarles un poco la temática de las páginas del curso que entregamos las 75 conferencias del curso Conocimiento de sí mismo, 50 conferencias de la fase A y 25 conferencias de la fase B. Las conferencias de la fase A las dictamos los días lunes y miércoles a las 7 de la noche hora de Venezuela. Los días viernes entregamos las conferencias de fase B, que son 25. Los días domingo vemos horario de prácticas en función de las conferencias que vimos en la semana de fase A. Y los días martes y jueves tenemos prácticas matutinas más enfocadas a lo que es la muerte psicológica. O sea, que recordemos es la base de este trabajo interior de desarrollar nuestra conciencia. También tenemos horarios de fogueo para los compañeros que ya habiendo visto las conferencias pues quieran empezar a formarse como instructores, pues pueden contactarnos a través del privado, el número que está en la descripción del tema, y pues allí podemos ponernos de acuerdo en un horario. Ahora mismo tenemos horarios de fogueo los días martes, jueves y domingo, donde pues la persona puede o ajustarse a esos horarios o tomamos otro horario donde pues sea conveniente para las dos personas. Entonces, bien, vamos a ir dando inicio a la conferencia del día de hoy. A las personas nuevas, pues recordarles que en la conferencia número 1, que creo que todavía está en Facebook, pero si no, pues está en la página de Conocimiento de sí mismo Venezuela en YouTube. En la conferencia número 1, pues siempre se habla sobre lo que se trata todo el curso. Entonces, de esa manera, pues la persona puede darse una idea y pues se suma a las conferencias. Siempre son de carácter continuo. Una vez que termina el temario, vuelve a iniciar. Por eso muchas veces no importa en el punto donde la persona inicie a ver las conferencias, porque de todas maneras el ciclo siempre vuelve a iniciar y cada vez que vemos el temario en una siguiente oportunidad, pues adquirimos mayores comprensiones. No solamente sucede para ustedes, los que ven las conferencias, sucede para nosotros los instructores también.
Entonces, bueno, vamos a ir iniciando el tema de hoy, que es bastante importante. Las infradimensiones. Déjenme pasar por acá ya a las diapositivas, pues dándole la bienvenida a los compañeros que se van uniendo ahora mismo al en vivo. Déjenme revisar si llegan los mensajes. Sí, veo que no hay inconveniente con los mensajes. Vamos a ir iniciando entonces. Entonces, las infradimensiones. Conferencia 9 de la fase A. Vamos a iniciar hablando sobre los objetivos de esta conferencia, que son conocer que tal como sucede en el planeta Tierra, sucede en nuestro mundo interior. O sea, así como hay unas infradimensiones en lo profundo del planeta Tierra, pues también hay unas infradimensiones internas en nosotros. Aprender a identificar y trabajar nuestras propias infradimensiones y comprender que para poder subir, primero hay que bajar. O sea, para subir en estados de conciencia o dimensiones, pues necesitamos bajar a nuestras propias infradimensiones, porque allí es donde está atrapada nuestra energía, allí es donde está atrapada nuestra conciencia. Entonces, vamos a iniciar hablando sobre lo que es una infradimensión. Una infradimensión o dimensión inferior son niveles de conciencia inferiores a la tercera dimensión. Recordemos que hablábamos de que una dimensión es un nivel de conciencia, digamos, esa capacidad de reflexionar sobre un evento que tiene una persona en algún momento, en alguna situación. Entonces yo tengo ese nivel de comprensión respecto a una situación, y cada persona pues tiene un nivel de comprensión distinto, incluso dependiendo de cuál sea la situación, cuál sea el defecto psicológico incluso que se esté manifestando. Entonces eso es un nivel de conciencia o una dimensión. Y una infradimensión pues son todas digamos, ese nivel de comprensión, pero que está por debajo de la tercera dimensión, que es donde nos encontramos ahora mismo. Y vamos a ver que allí habita nuestra psiquis, nuestros defectos psicológicos. Y muchas veces pudiéramos pensar, bueno, nuestra psique está ya en las infradimensiones. Y en realidad no se comprende que es que nuestra psique nos mantiene conectado a esas infradimensiones. Entonces, en eso pues tenemos que reflexionar. Vamos a hablar pues de que hay también una puerta de acceso a las infradimensiones, por donde ese es el acceso que tienen nuestros propios defectos psicológicos para subir a cada uno de los centros de la máquina a robarnos energía. Esa puerta de nuestras infradimensiones internas o infiernos atómicos está en el bajo vientre. O sea, acá lo vemos en la figurita. Es como esa personita allí debajo del ombligo, un poco más abajo, hacia el bajo vientre. Allí están esas infradimensiones. O sea, tal cual como están los 9 círculos dantescos del planeta Tierra, que son el infierno, pues de esa misma manera están nuestros propios infiernos atómicos a partir de allí, de ese bajo vientre, de esa puerta en el bajo vientre. Por acá nos saluda Edith Elisa. Bueno, bienvenida, Edith. Entonces, allí pues vamos a ver que esa es la puerta que se abre cada vez que nos identificamos, cada vez que tenemos una impresión y no la transformamos, pues allí nos identificamos y empiezan a manifestarse nuestros defectos psicológicos y a alimentarse de la energía de cada uno de nuestros centros. Entonces, para poder llegar a reflexionar, para sacar la sabiduría que está atrapada en nuestros defectos psicológicos, debemos ir bajando en cada una de esas infradimensiones. O sea, de allí, desde el bajo vientre hacia abajo, ir viendo cada una
de esas infradimensiones, ir reflexionando en cada uno de esos defectos que se manifiestan respecto a cada uno de los defectos que allí eh, conviven, y de esa manera pues vamos a ir sacando la sabiduría que vino a sacar nuestro ser a la manifestación. Por acá nos saluda Ana Tarazona. Bueno, bienvenida, Ana. Entonces, también para comprender un poco más el tema, vamos a mencionar que nosotros tenemos una luna visible y una luna oculta. Y es que todos los seres humanos tenemos esas dos lunas. La luna visible son nuestros propios defectos psicológicos visibles, nuestras propias infradimensiones, esas que vamos a bajar allí en ese trabajo en ese primer trabajo, donde vamos a estar reflexionando en cada uno de esos defectos psicológicos que hemos alimentado. Y está una luna invisible que no la conocemos, que no tenemos acceso a esa luna invisible, que son ya los defectos más pesados de nuestra psicología, que sí los hemos creado en otras existencias y que están en las infradimensiones del planeta. Esos son nuestros yoes causa, pues que son, como les decía, esos yoes más pesados en nosotros. Sin embargo, los yoes de nuestro bajo vientre, que no son tan pesados, son los que nos corresponde trabajar para desarrollar nuestra conciencia hasta un cierto nivel, y a partir de allí ya corresponde a el trabajo de una fuerza que vamos a desarrollar con el trabajo, con este primer trabajo que ya va a encargarse de ese trabajo de la luna invisible. Entonces hay que bajar a nuestras infradimensiones a rescatar esta energía, esa energía creadora sexual atrapada en todos nuestros defectos psicológicos, para poder hacer las distintas creaciones. Hay dos formas de acabar con los defectos psicológicos, o sea, siempre se van a acabar nuestros defectos psicológicos de una o de otra manera, y solamente hay dos maneras: o se eliminan de manera voluntaria, ahora que tenemos pues los tres factores de la revolución de la conciencia, pues podemos eliminarlos reflexionando, comprendiendo que es un defecto psicológico, e ir pidiendo muerte a nuestra Madre Divina, cada uno de esos detalles que vamos comprendiendo, y de esa manera lo hacemos de manera voluntaria. Cuando la persona no trabaja sobre sí mismo, o sea, no estudia esas propias infradimensiones y rescata la sabiduría atrapada en sus defectos, pues entonces ya pasa a lo que es la muerte segunda, que lo vimos en la conferencia número 2, pues ya le tocaría que esos defectos psicológicos se eliminen de manera involuntaria, pasando la chispa a las infradimensiones del planeta, siendo conectado a un animal involutivo, y de esa manera pues con muchísimo dolor, pasando por cada uno de esos 9 círculos dantescos, se va purificando la chispa, porque la máquina, esa máquina llamada universo y que está sometida a leyes, pues allí le arranca a la persona los defectos psicológicos de manera involuntaria, a las malas, con dolor, porque la chispa tiene que limpiarse. Lo veíamos en la conferencia anterior, pues como para que la chispa vuelva a ser conectada en la rueda, tiene que pasar a purificarse primero, pasa por las infradimensiones, se purifica con muchos años de dolor, y una vez que se purifica es nuevamente conectada a la rueda del samsara. Entonces vemos que siempre se van a eliminar los defectos psicológicos, solo que hay esos dos aspectos: o se hace de manera involuntaria o se hace de manera voluntaria, ahora que tenemos el conocimiento. Por acá nos saluda Osiris Lunar. Bueno, bienvenida, Osiris. Acá tenemos los 9 círculos dantescos. El primer círculo dantesco es la esfera de la luna, asociados a los defectos psicológicos de la pereza. Está el segundo círculo dantesco o esfera de Mercurio, que está asociado a los defectos psicológicos de la fornicación. Está el tercer círculo dantesco o esfera de Venus, que está asociado a los placeres. Está el cuarto círculo dantesco, que es la esfera del Sol, donde allí están los defectos psicológicos del desequilibrio.
Está el quinto círculo dantesco o esfera de Marte, que está asociado a los defectos psicológicos de la ira. El sexto círculo dantesco o esfera de Júpiter, están los defectos psicológicos asociados a la tiranía. El séptimo círculo dantesco o esfera de Saturno, están los defectos psicológicos de la violencia contra el arte, la violencia contra Dios, la violencia contra el Espíritu Santo, contra nosotros mismos. Está el octavo círculo dantesco o esfera de Urano, que están todos los yoes asociados a la mentira. Y está el noveno círculo dantesco o esfera de Neptuno, asociado a los defectos psicológicos de la traición. Entonces, vamos a ir viendo pues cada una de estas infradimensiones. Ya va. Ok, aquí tenemos la primera infradimensión. Recordemos que si hay preguntas a lo largo de la conferencia, pues pueden dejarla allí en los comentarios, que por acá me van apareciendo en la computadora también si hay preguntas, y de esa manera vamos ahondando en el tema. Entonces, esta primera infradimensión, que es la esfera de la luna, está relacionada con todos los perezosos que no se han bautizado. Entonces allí vamos a hablar un poquito más adelante, en la siguiente lámina, sobre lo que es el bautismo. Esas personas que no han hecho el trabajo con sus propias aguas. Se relaciona con el planeta Luna y el centro sexual, por eso está ubicado allí a la altura del hueso coxis. En este centro encontramos el átomo del enemigo secreto, el anticristo. Y allí vamos a ver cómo pues este tema del anticristo, pues que hay tantos conceptos de la persona sobre lo que es el anticristo, y cómo muchas veces catalogan a otros, unos a otros, o catalogamos unos a otros de que no, esta persona, no, eso es un anticristo. Generalmente porque no tienen el mismo tipo de creencias religiosas. Entonces resulta que no, el átomo del anticristo está dentro de todos nosotros y está allí a nivel del coxis, es ese átomo de la pereza. Ese defecto psicológico que fue de los primeros que creamos cuando bajamos a la manifestación y que no nos permiten hacer en función del trabajo de la conciencia. Entonces vamos a aclarar lo que es ser bautizados. Ser bautizado es subir las aguas desde el coxis hasta el entrecejo. Y recordemos pues que para llegar a lograr subir esas aguas, deben purificarse esas aguas. Ahora mismo pues están completamente negras por nuestros defectos psicológicos. En la medida en que vamos muriendo a nuestros defectos psicológicos, vamos purificando esas aguas, canalizándolas hacia adentro y hacia arriba. Eso parte también del hecho de empezar a comprender la importancia de nuestra energía creadora sexual y empezar a condensar esa energía hacia adentro y hacia arriba para hacer las creaciones internas. Ser bautizado es crear el primer cuerpo solar, así inicia el bautismo, y se logra a través de a través de los tres factores de la revolución de la conciencia, en especial pues la práctica sexual y la muerte psicológica. O sea, eliminando nuestros defectos psicológicos y llevando esas chispas liberadas con la muerte psicológica, llevándolas a la práctica de suprasexo para condensarlas en nuestra columna vertebral a través de esa canalización de nuestra energía hacia adentro y hacia arriba en la práctica. Se combate ese defecto de la pereza haciendo para poder llegar a lo que es la creación. O sea, mientras no nos resolvamos a hacer el trabajo, mientras no estemos muriendo a nuestros defectos psicológicos, mientras no estemos haciendo ese esfuerzo por crear horarios para nuestras prácticas, esas prácticas de muerte psicológica, esas prácticas de suprasexo para los que tienen pareja,
pues los que no, ir trabajando para irse ganando la pareja y de esa manera ir haciendo en función del trabajo de los tres factores de la revolución de la conciencia. Mientras no estemos haciendo ese esfuerzo por hacer, mientras no estemos muriendo a toda esa pereza, que decimos, por ejemplo, ¿no? Que me voy a parar a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana a hacer una práctica de velar y orar, pero resulta que cuando me despierto, ay, eso, la cama como que está más sabrosa que nunca y más tibiecita, y lo que hacemos es acurrucarnos más en lugar de estar muriendo a cada detalle de esos que son detalles de la pereza y pararnos a hacer nuestras prácticas, pues allí no estaríamos combatiendo esa pereza, porque la idea es que cada aspecto de la pereza que quiera manifestarse cada vez que voy a hacer una práctica, pues allí empiezo a morir a todos esos detalles y hago mi práctica. Entonces es haciendo que vamos a llegar a combatir, a ir combatiendo la pereza y de esa manera llegar a lo que es la creación. La segunda infradimensión o esfera de Mercurio, que son esos defectos psicológicos asociados a la fornicación. Está relacionada con nuestras aguas y con el instinto. Aquí se encuentran todos los yoes fornicarios que son, les gusta es derramar la simiente, aspectos de esos yoes fornicarios, la frustración, la ansiedad, el morbo, la lascivia y todos los yoes de la lujuria. Entonces, todos esos yoes de la fornicación están allí a la altura del hueso sacro, como vemos acá. Allí están todos esos yoes fornicarios que debemos empezar a trabajar, todos esos deseos de ir a fornicar, todos esos placeres de la carne, de esos placeres animalescos que nos llevan a revolcarnos como animalitos y que tenemos que estar observando, trabajando y eliminando, pues para poder sacar de allí, de esta segunda infradimensión, la sabiduría que está atrapada en cada uno de estos defectos. Para esto debemos lograr lo que es la castidad y para alcanzar la castidad debemos comprender el valor de la energía y no solamente el valor como tal de nuestra energía creadora sexual, que es la que nos va a permitir hacer esas creaciones internas, sino también reflexionar en los daños que causa nuestro propio cuerpo físico el expulsar esa energía creadora sexual. Daños como que va dañando nuestro aparato sexual, va causando todas las enfermedades porque el expulsar nuestra energía creadora sexual pues va causando karma en nosotros, estamos expulsando la energía de Dios en nosotros a través de la fornicación y eso no solamente genera karmas, que son todas esas enfermedades, también va entre esas pues dañando nuestro aparato sexual y hasta llegar al momento pues en que la persona ya dañando completamente su aparato sexual pues no puede llegar a hacer la obra. Ya comprendiendo ese valor de nuestra energía, comprender que allí es donde está la oportunidad de hacer las creaciones internas, pues nos va a motivar para llegar a tomar esa decisión de empezar a canalizar esa energía hacia adentro y hacia arriba y no volver a fornicar, o sea, no volver a expulsar esa energía creadora sexual de nuestro cuerpo a través de la eyaculación y el orgasmo. Entonces eso también nos va a motivar a equilibrar nuestros centros, a ir revisando cómo nuestros defectos psicológicos mantienen cada uno de nuestros centros desequilibrados durante todo el día, trabajar en ese recto pensar, recto sentir, recto obrar y recto hablar y de esa manera pues ir alcanzando la castidad para empezar a hacer las creaciones internas.
Recordemos que todo esto es un trabajo de muerte y el trabajo de muerte psicológica, como sabemos, pues debe, o como ya hemos mencionado en otras oportunidades, es un trabajo de reflexión para que a través de ir comprendiendo cómo se manifiesta el defecto psicológico en mí, libero esa chispa y al liberarla, pues se obtiene la sabiduría y la luz, la sabiduría o luz y el amor que estaba atrapada en ese defecto psicológico cada vez que hacemos esa petición de muerte. O sea, cada vez que comprendiendo el defecto y queriendo eliminarnos ese defecto, pues hacemos la petición, Madre Divina, elimíname este yo, y allí vamos pues adquiriendo esas comprensiones y rescatando a nuestro ser interior. Seguíamos aquí en la segunda infradimensión o esfera de Mercurio. Ahora pasemos a la tercera infradimensión. Esta tercera infradimensión es la esfera de Venus, la esfera de los placeres, sufrimientos o deseos. Déjenme ver si hay otra cosita. Ajá. Aquí vamos a ver que esta infradimensión se encuentra a nivel de nuestro ombligo, a nivel del centro emocional. Y allí vamos a ver que se mueven todos esos agrados y desagrados que nos identifican en el diario vivir. Que me gusta bailar, que me gusta trabajar, que me gusta comer, que me gusta ir de fiestas, que me gusta ingerir licor o drogarnos o fornicar, o ver pornografía o masturbarnos o hablar mal de las personas o pelear. Todos esos placeres que a mí me gusta es esto y me gusta es aquello y esto no me gusta. Todos esos me gusta, no me gusta, me agrada o me desagrada. Todos esos defectos psicológicos se encuentran acá en la esfera de Venus. Entonces, esos son los defectos psicológicos que debemos trabajar para ir rescatando lo que es el fuego en nosotros, porque a nivel emocional ese ánimo por hacer pues es el fuego dentro de nosotros. Cuando la persona entrega ese fuego o ánimo, allí dentro de ese fuego está la fuerza. Entonces, si uno entrega ese fuego, esa fuerza al nivel psicológico, pues el defecto psicológico nos va esclavizando más. Por eso una persona dice, por ejemplo, el defecto psicológico lo anima, yo quiero una casa y la persona viene y sí, yo la voy a comprar y voy a trabajar bastante para tener bastante dinero para comprarme esa casa y ese carro. Sí, porque si yo no soy un soñador y no me vuelvo un visionario, no voy a alcanzar nada de eso. Y no se va dando cuenta cómo cada vez se va entregando más el defecto psicológico de la codicia, de la avaricia, de cada uno de esos defectos de la personalidad también, que muchas veces por orgullo, pues quiere llegar a tener pensando que eso es lo que le permite ser alguien en la vida. Y entonces termina haciéndose esclavo de cada uno de sus defectos psicológicos porque le van robando la fuerza. O sea, ese fuego que se traduce en fuerza en nosotros, que se está yendo hacia producir y hacer y tener y porque sí, es que me siento ese placer que siente la persona, ya me compré el carro, ya me compré la casa. Ahí está dejando su fuego en cada uno de esos defectos psicológicos y cada vez se vuelve más esclavo porque allí vemos cómo pues una persona puede tener muchísimo dinero, puede tener dinero que no puede gastarse ni en 10 existencias y de todas maneras siempre está queriendo producir más. Y es por eso, porque sigue entregando el fuego al defecto psicológico y el defecto lo va volviendo cada vez más esclavo. Entonces, ¿cómo recuperar ese fuego, esa fuerza para el trabajo de nuestra conciencia? Pues negándonos a cada uno de esos deseos, placeres y sufrimientos. Porque el deseo pues es fuente de toda fuerza, como les mencionaba. Entonces, aprender a negarnos a nuestros deseos para recuperar ese fuego, ese ánimo para nuestro trabajo interior. Por eso muchas veces cuando tenemos esos bajones de que, ay, es que no tengo ánimo, es que no,
ha estado uno entregando el fuego a los defectos psicológicos y de allí viene ese desánimo. Entonces, por eso la importancia de ir viendo dentro de ese fuego, allí está la fuerza que podemos desarrollar hacia nuestro trabajo. Entonces, solo rescatando ese fuego a través de la muerte psicológica, vamos adquiriendo esa fuerza, ese ánimo en el trabajo interior. Ahora pasemos a la cuarta infradimensión, que es la esfera del Sol. Entonces, esta esfera del Sol está relacionada con el equilibrio y con la ley de la balanza, relacionada con los excesos y deficiencias. Aquí está. Aquí se encuentran los yoes derrochadores, avaros, ladrones y mendigos. Allí tenemos que estudiar en detalle pues todo el desequilibrio que se da en nosotros mismos en tiempo, energía y dinero. O sea, ¿en qué enfoco yo mi tiempo? ¿A qué le estoy dando mi energía, que es lo más valioso que tengo? Y que pues es importante, lo veíamos en la práctica sobre la energía en nosotros, que como, o sea, en la medida en que yo entregue lo más valioso que tengo, que es mi energía, allí estoy poniendo mi vida misma, porque estoy entregando eso que le da la vitalidad a mi cuerpo, lo estoy entregando ¿en qué? Lo estoy entregando en un trabajo de 12 horas, allí se está yendo el tiempo de vitalidad de mi cuerpo. Entonces, ver cómo estamos tan desequilibrados con esos yoes avaros y esos yoes derrochadores, porque la persona que generalmente es avara, entonces guarda y guarda y guarda y guarda dinero y en algún momento entonces nos salió unas vacaciones o le dio porque ya es Navidad y hay que comprar cosas y queda entonces derrocha y derrocha y derrocha, y tanto acaparar como derrochar son parte del desequilibrio. Entonces no se lleva a la luz de la conciencia estos aspectos del desequilibrio y por eso terminamos siendo víctimas de los yoes ladrones y mendigos, donde la persona llega a sentirse en algún momento pues que le quitan o que lo roban o que ya no pues se fue de vacaciones y resulta que cuando llega entonces ahora se siente que no tiene ni siquiera para hacer un mercado, porque está justamente en ese ir guardando y después ir sacando para mostrarle a todo el mundo que me pasé las mejores vacaciones de mi vida. Y foto para el Facebook. Entonces no se observa ese desequilibrio en el que normalmente nos mantenemos la mayoría de las personas y que están consumiendo lo más valioso en nosotros, que es ese tiempo, esa energía y ese dinero en nosotros. Entonces, estudiar estos dos aspectos que nos llevan al desequilibrio. Ahora pasamos a la quinta infradimensión, que es la esfera de Marte. Aquí se encuentra el defecto psicológico de la ira, ese mal manejo de la fuerza. Maneja nuestras obras y palabras, está acá a la altura de nuestro centro motor. Aquí encontramos el mal uso de la fuerza, porque este tipo de ira es la violencia instintiva, donde la persona tiene guardado en el instinto esas formas reaccionarias de ser. Que si alguien me grita, pues yo sí le tengo que decir lo suyo. Que si alguien me tropieza, no, ese no se me va a ir liso, yo aunque sea le tiro algo. Que si este me ofendió, pues yo le tengo que decir algo más fuerte, más pesado. Porque instintivamente buscamos es eso, defendernos, vengarnos, porque nuestros yoes tan orgullosos pues nos hacen sentir que algo nos hicieron, que no tenemos por qué soportarlo y que tenemos que vengarnos, y no nos damos cuenta toda la energía que se va allí, toda la energía que se va en esos procesos de ira, donde la emoción se mueve de una manera tan desequilibrada, donde gritamos, manoteamos y nos enfurecemos y se pone esa mente a decirnos mil y una cosa, que esa persona que no sé qué, y la persona es capaz de decir, no, mire, es que me pinchan y no me sale sangre.
y no observa cómo está robándole energía en cada uno de sus centros con este defecto psicológico de la ira. Entonces, comprender pues cómo este defecto nos roba muchísima energía, llega incluso a ser tanto el robo de energía que una ira nos puede llevar a sintetizar en nuestro cuerpo una enfermedad incluso terminal, o sea, una enfermedad grave. Entonces, por eso es importante y porque allí está atrapada nuestra conciencia, pues reflexionar sobre estos defectos psicológicos de la ira. Acá vemos algunos aspectos de la ira, los yoes peleadores, los yoes de la violencia instintiva, los yoes que insultan, los yoes agresores. Y ahí vemos, o sea, miren el aspecto que esos no son esas personas. Ese yo que vemos en esta persona, ese yo está en mí. Ese que vemos que, aunque muchas veces no lo hacemos de manera física, a nivel mental y a nivel emocional se mueve muchísimo, que uno sí quiere y uno aprieta la mano o las manos y se revuelca y bufea de la rabia que tiene, o sencillamente sí explota y grita y ofende y le dice cuatro cosas, un montón de groserías. Todo eso es parte de ese mismo yo que se encuentra en esta quinta infradimensión. Por acá nos dice, nos da Osiris las gracias. Bueno, gracias a ti, Osiris, por participar. Entonces es muy importante para observar este yo de la ira instintiva, cambiar la forma de reaccionar, porque es que hay algo que tiene este defecto psicológico y es que nos ciega. Y que como tenemos grabado en el instinto esa forma mecánica, que si me gritan grito, que si me tropiezan ya yo suelto el codazo porque es que tengo que sacármela, eso está guardado en nosotros. En eso hay que reflexionar, en eso hay que estar muriendo para que no seamos tan reaccionarios, para que vayamos bajando ese nivel de reacción mecánica en nosotros hasta que eliminemos por completo esas respuestas mecánicas y podamos ir observando nuestra impaciencia, nuestros yoes de orgullo, eh, esos yoes muchas veces tiranos, vengativos y todos esos aspectos que se mueven con este yo de la ira que nos están robando pues tantísima energía. Observar mucho lo que es la impaciencia porque muchas veces este yo de la impaciencia nos lleva muy fácilmente a lo que es alimentar el defecto psicológico de la ira. Ahora pasemos a la sexta infradimensión, la esfera de Júpiter. Júpiter, el dadivoso del sistema solar. Entonces, aquí encontramos a todos nuestros yoes tiranos, yoes que atentan contra el amor y contra lo divino, yoes que no respetan el libre albedrío. Y de esa manera pues no podemos encontrar la verdad, no se hacen las cosas de dar sin recibir nada a cambio. Entonces eso hay que observarlo, o sea, porque cada vez que hacemos algo lo hacemos en función de que la otra persona haga algo. Yo te hago esto, pero si tú haces esto otro. Y muchas veces estamos supuestamente ayudando a alguien, no, es que porque ellos no saben hacerlo, yo los estoy dirigiendo, dice la persona. Y en realidad lo que está es tiranizando a las personas. Y los yoes tiranos van desde tiranos grandes como los que tiranizan naciones, pero también está en cada uno de nosotros el yo tirano porque desde el mandatario que gobierna un país y lo hace de manera tirana, independientemente de la parte política, porque puede ser democracia y puede ser dictadura y de todas maneras ese líder termina siendo un tirano y bajando en niveles pues también llega al punto donde si se es jefe se tiraniza a los empleados, si se es ama de casa o si se es la esposa pues se tiraniza a la empleada de la limpieza o al empleado que arregla algo en la casa o a los hijos, de los hijos a los animalitos, pero siempre está ese yo tirano en nosotros que hay que estar observando y eliminando.
no nos permite que nazca en nosotros el amor desinteresado, sino que estamos queriendo que todos hagan en función de lo que para nosotros, o sea, para ese yo tirano es la verdad. Entonces atentan estos yoes tiranos contra el amor, o sea, contra ese amor desinteresado y lo divino. Entonces trabajarlo pues para ir rescatando eh, esa sabiduría atrapada en esos defectos psicológicos. Pasemos a la séptima infradimensión, la esfera de Saturno. Esa esfera de Saturno que está asociada a la violencia contra el arte. Tiene a cargo el manejo de la naturaleza. Aquí encontramos todos los delitos contra el Espíritu Santo, contra natura, o sea, contra toda la madre naturaleza, contra sí mismo, contra Dios, contra el arte, que es la práctica de suprasexo, o sea, ese cambio que se le dio, aunque fue hace muchísimos años, pues toda la lujuria que se le fue poniendo a la práctica de sexo, no solamente la persona llegó a fornicar, sino que cada vez se ha ido degenerando más y cada vez metiéndole a la práctica mucho más pesadez, mucho más degeneración. Entonces allí están todos esos delitos contra la práctica de suprasexo, que es un arte, todos esos yoes de la lujuria, el homosexualismo, la pedofilia, en los defectos psicológicos contra natura, toda la violencia que se le ha hecho a la naturaleza. No, acá vemos una quema de un bosque, pero tenemos que ver esos defectos psicológicos en nosotros, o sea, cómo nosotros maltratamos a la naturaleza. De repente, cuando tenemos la costumbre de tirar los papelitos por fuera del vehículo, en lugar de irlo guardando en nuestra cartera y de allí pues botarlo en nuestra casa, o como incluso hemos cometido delito contra natura haciéndonos tatuajes, piercings, poniéndonos accesorios en el cuerpo, las personas que se castran, que se quitan parte de su aparato sexual para no tener consecuencias respecto a la fornicación, no llegar a tener hijos, el aborto, o sea, hay tantos delitos contra natura, contra sí mismo, que eran los que mencionaba, y contra Dios, o sea, las personas que, incluso muchas personas que no creen en Dios, que blasfeman contra Dios, allí está en esta séptima infradimensión, y las personas que cometen delito incluso contra cosas de personas, allí también está en esta séptima infradimensión. Entonces allí ya vemos que no es como en en la quinta infradimensión, que es la ira, sí viene siendo violencia también, pero la ira del quinto círculo dantesco es instintiva y esta séptima, como vemos acá, situada ya a la altura de nuestra glándula pineal, ya es una violencia premeditada, donde ya se piensa, se maquina para llegar a cometer el delito. Eso hay que reflexionarlo, pues, si hemos alimentado este tipo de defectos psicológicos. Que la mayoría de las personas sí las hemos cometido, porque uno diría, bueno, no, yo no me he hecho tatuajes, no me he hecho piercings, no me he violentado mi cuerpo, pero resulta que sí me he puesto zarcillos, resulta que sí por allá, o puede estar la mujer ligada, que ese también es un delito contra nuestro aparato reproductor. Puede haber incluso castrado algún animal en su casa, el perrito, el gatico o los perritos de la calle, que ay no, es porque pobrecitos, es mejor para que no se reproduzcan tanto, pero eso es un delito contra natura. Entonces hay mucho que reflexionar y revisar aspectos que hemos alimentado que están en esta séptima infradimensión. Ahora pasemos a la octava. Todos estos defectos debemos trabajarlos para llegar a las verdaderas prácticas de suprasexo. Ya va.
Porque recordemos que llegar a las prácticas de suprasexo implica el ir purificando nuestra energía y esa energía se purifica a través de estar observando todas las formas en que nos hemos degenerado, ir muriendo a todas esas prácticas infrasexuales y de esa manera ir rescatando la conciencia y llevarla, esas chispas liberadas, para condensarlas en la práctica de suprasexo. La octava infradimensión, vamos a ver ahora, que es la esfera de Urano. Y aquí vamos a ver algo que es importante. Aquí encontramos la mentira y la falsificación. Esta infradimensión está relacionada con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en nosotros es la propia energía creadora sexual. Es el verbo mismo, es la verdad. Vivir en pos de la verdad, en pos de los tres factores de la revolución de la conciencia, es lo que nos hace ir trabajando sobre esta octava infradimensión. Acá encontramos todos los yoes de la mentira y la falsificación y allí vamos a ver que se encuentra, o sea, este defecto psicológico de la mentira se encuentra en el octavo círculo, o sea, casi el último círculo dantesco. Y resulta que nosotros muchas veces pensamos que la mentira es algo como cualquier cosa, no pasa nada. Le ofrecimos algo a alguien, pero no. Yo sí quería, pero ya no. Yo le dije que a las 8, pero no, me acordé fue como a las 10. O sea, hacemos compromisos y no comprendemos el valor que tiene la verdad. O sea, hoy en día, para que una persona mantenga lo que dice o con lo que se compromete, tiene que haber incluso un documento, porque en realidad ya no tenemos ni siquiera credibilidad. Y allí estamos vibrando en esa octava infradimensión. Con mucha tranquilidad le decimos a un hijo, sí, yo te compro ese dulce cuando lleguemos a la casa. Y llegamos a la casa, mamá, ¿que el dulce? No, no, usted se portó mal, no le voy a comprar nada. O sea, nos llenamos de excusas para eso que ofrecimos sencillamente. Pues ahora no lo hago porque ya ahora me dio fastidio, porque no quiero volver a salir o X, Y, pero no comprendemos que no le damos valor a nuestra palabra, no le damos valor a la verdad y no hay forma de que uno mienta sin saber. O sea, todas las personas que mienten o siempre que uno miente, lo hace a conciencia, porque ¿de dónde sale la mentira? Justamente del opuesto. Y muchas veces decimos en función de que no ni siquiera lo estaba pensando cumplir. Sí, 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 espérame, sí, yo voy. Resulta que ni por aquí me pasó ir en ningún momento. Entonces debemos ir reflexionando porque esta infradimensión, como vemos acá, está relacionado precisamente con la fuerza del Espíritu Santo en nosotros, con nuestra energía creadora sexual, con el propio verbo, la importancia de la palabra, que la palabra crea, y nosotros pues estamos creando en función de la falsedad, porque recordemos acá también está la falsificación, la suplantación, todos esos aspectos donde una persona dice, no, no importa que si hay que firmar algo, ¿quién es fulanito? No, yo le sé hacer la firma, pásamelo para acá y ahí rapidito le hago la firma como que no pasa nada. Estamos cayendo en delitos bien pesados que están acá en la octava infradimensión. Que hay que ir que tiene que ir María a tal cosa, pero no es que yo soy igualita a María, yo puedo ir por María, no pasa nada y yo digo que soy María. Suplantación y no se observa que estamos vibrando a estos niveles tan pesados de las infradimensiones. Entonces en todo esto hay que reflexionar y de esa manera pues ir rescatando nuestra conciencia. Por acá nos saluda el compañero Perfecto desde los valles del Tuy. Bueno, bienvenido, Perfecto. Ahora vamos a pasar a la novena infradimensión, novena y última infradimensión, la esfera de Neptuno. Aquí están todos los yoes traidores de nuestra psicología. Y resulta que todos nuestros yoes son traidores. Todos, absolutamente todos son procesados por traición. Porque todos van en contra de que podamos nacer espiritualmente. Entonces allí están cada una de nuestras malas voluntades cada vez que a conciencia de saber que estamos haciendo mal,
Ay, no, no me importa. Ay, no, yo es que no, en verdad no quería hacer la práctica. Ay, es que sí, me quería quedar durmiendo. Entonces, a conciencia cometemos muchos errores y allí estamos traicionando a nuestro ser interior, donde preferimos hacer la voluntad de los yoes y no de nuestra conciencia. Entonces, eso también hay que observarlo, estar muriendo a todas esas veces que por mala voluntad no hacemos el trabajo de la conciencia. Que decimos, no, sí, yo ya me puse un horario para hacer una práctica tal día, que tal día veo las conferencias, que tal día ya me estoy empezando a foguear, pero resulta que ay, no, es que yo en realidad yo mañana tenía que hacer una práctica, pero es que mi mamá me invitó para tal parte o mi hermana y entonces no, yo como que mejor digo que eso no lo voy a hacer y me voy con mi hermana para donde íbamos. Entonces, esas malas voluntades que sabiendo que ya hicimos un compromiso, pues decidimos de un momento para otro alimentar a los defectos psicológicos, allí estamos actuando con este yo de la traición. Entonces, para el trabajo esotérico, debemos descubrir a cada uno de nuestros yoes traidores que se manifiestan a lo largo del día. Y aquí vamos a ver esos tres traidores que los vemos acá. El traidor del deseo, el traidor de la mente y el traidor de la mala voluntad. Por allí en próximas conferencias veremos pues cómo ese traidor del deseo en el drama cósmico o eh, en ese proceso, la conferencia que vemos de la Semana Santa, de ese Vía Crucis del Maestro Jesús, vemos pues cómo el traidor está representado por el Judas, el traidor del deseo es Judas, el traidor de la mente es Pilatos y el traidor de la mala voluntad es Caifás. Entonces allí vamos a ver cómo ese deseo que se manifiesta allí a nivel de nuestra emoción, ese agrado o ese desagrado que se manifiesta allí donde tenemos ese fuego activo, el deseo hacia que vayamos a alimentarlo, si no lo observamos, pues estaríamos entregando ese fuego, esa motivación, esa fuerza al defecto psicológico. Cuando ya pasó por allí por la emoción, donde se manifestó ese deseo y no pedimos muerte psicológica, pues entonces ya sube a la mente, empieza a justificarse. Esos traidores de la mente que son muchísimos. Ay, no pasa nada, eso es solamente hoy. ¿Qué tanto? Eso es una práctica. No, que apenas estamos empezando. No, eso no tiene importancia. No, es que eso lo hace todo el mundo. Siempre va a estar ese traidor de Pilatos allí haciéndonos, dándonos todas las mil y una justificaciones. Recordemos, también lo veíamos en conferencias anteriores, ya cuando estamos acá donde estamos ahora mismo, que es en ese lugar de la rueda como humanoides, ya ahora la mente, en lugar de reflexionar y hacernos comprender que es un defecto psicológico y eliminarlo, no, la mente lo que busca es ser dominada por el instinto. O sea, simplemente siente ese deseo que el instinto dice, yo quiero volver a repetir, yo quiero, sí, porque es que me voy de tiendas y me la paso de lo más chévere, se genera esa sensación en el cuerpo y no, qué práctica ni qué nada, no. Empieza la mente, me voy a pasear y voy a ver zapatos y voy a hacer no sé qué, mil y una justificaciones en lugar de la mente decir, o sea, ya va, espérate, esos son defectos psicológicos, eso te está robando la fuerza, eso te está robando la capacidad de ser, de crearte internamente. No, la mente más bien justifica el defecto psicológico. Y posteriormente, pues está el traidor de la mala voluntad, ese Caifás, que aún sabiendo que estamos cometiendo un error, pues decide irse a satisfacer al defecto psicológico. Entonces, ir observando cada uno de esos traidores que se manifiestan en nuestro diario de vivir y de esa manera estar rescatando esa energía de esta novena infradimensión. Entonces, bueno, hasta acá la conferencia. Vamos a ver si hay preguntas. Vamos a dejarlos con esta frase que dice,
De estas infradimensiones saldrá la luz que ilumine nuestras tinieblas interiores o la sabiduría del mal. O sea, porque recordemos, lo mencionábamos en la conferencia de evolución, involución y revolución, la chispa vino a la manifestación, o sea, nuestro ser mandó su chispa, la manifestación fue a una escuela, a sacar una sabiduría. ¿Y dónde está atrapada esa sabiduría? En cada uno de esos defectos psicológicos que se encuentran acá, en estas infradimensiones dentro de nosotros mismos. Entonces, de estar observándolas, reflexionando y estar pidiendo muerte a cada uno de esos yoes, es que vamos a ir rescatando a nuestro ser que está allí atrapado en cada uno de estos defectos. Bueno, vamos a ver si hay preguntas. Mientras tanto, vamos a dejarlos con nuestras redes sociales, que acá vemos, transmitimos desde Facebook en vivo por las páginas Curso Conocimiento de Sí Mismo bzla.blp, por la página de Facebook Conocimiento de Sí Mismo Venezuela, y posteriormente resguardamos la conferencia en Conocimiento de Sí Mismo Venezuela, porque recordemos, en Facebook duran solamente un mes y después Facebook las borra, pero ya al siguiente día de que se hace la conferencia ya se encuentra en la página de Conocimiento de Sí Mismo Venezuela, donde se pueden revisar cada una de las transmisiones que hemos hecho. Por acá veo que hay una pregunta. Ya va, nos faltaba por acá dejarlos con la invitación a la próxima conferencia, que es la conferencia número 10, los 7 cuerpos. La estaríamos viendo el día lunes de la próxima semana. Por acá nos pregunta Osiris, ¿dónde nace el ego y cómo se alimenta? Bueno, el defecto psicológico nace cada vez que fornicamos, y fornicamos por cada uno de nuestros centros. De hecho, la conferencia número 50, la última del temario de fase A, nos muestra de dónde se originó el ego, que se originó hace millones de años, cuando se dio por primera vez la fornicación en el hombre. Allí se empezó a crear el ego. Pero en nosotros, ahora mismo, pues se va reproduciendo el ego cada vez que se fornica. Cada vez que fornicamos a nivel sexual, cada vez que se expulsa la energía creadora sexual del cuerpo, cuando esa energía está dentro de nosotros, está limpia, está pura. Pero cuando se fornica, se expulsa del cuerpo, pues toma los átomos de la psicología de todo el mundo, y como el aparato sexual tiene un movimiento peristático que hace hacia afuera y hace hacia adentro, en ese que hace hacia adentro, esa energía entra hacia adentro, contaminada completamente, y crea defectos psicológicos. Son muchísimos defectos psicológicos. Se dice que alrededor de 5.000 defectos psicológicos por cada, o sea, de detalles por cada fornicación. Y eso sin contar que fornicamos por cada uno de nuestros centros. O sea, cada vez que estamos hablando palabrería insustancial, estamos fornicando a través de la palabra. Cuando estamos con esas emociones tan removidas de alegría, porque ay, qué chévere que me voy a encontrar con una amiga que no sé qué, o que nos fuimos de tienda y mira zapatos y mira esto y mira lo otro, y me ahorré esta plata y me llegó este dinero. Todas esas alegrías, eh, donde exacerbamos esa energía emocional, y también cuando hay molestias o desagrados, ira, allí también estamos fornicando y fornicando energía a nivel de nuestros centros. O sea, si es en la parte emocional, pues sería nuestra energía emocional; si es a nivel de la palabra o de nuestros movimientos, esos trabajos excesivos que la persona trabaja 12, 15 horas por generar más dinero y tener más dinero, allí estamos fornicando la energía del centro motor. Entonces es porque no se comprende que mientras no busquemos el equilibrio y busquemos recuperar toda esa energía que hemos fornicado, pues no vamos a llegar a hacer nuestras creaciones internas. O sea, por eso la importancia de trabajar la muerte psicológica. Por acá nos dice Ana Tarazona, agradecida, excelente, ¿no? Gracias a ti, Ana.
Y dice, excelente ponencia, gracias. Bueno, gracias a todos por participar. Gracias hasta a los que preguntaron, que también permiten que ahondemos un poquito en los temas. Sin embargo, recordemos que también cuando se hacen los fogueos, allí sí explicamos pues más a profundidad cada uno de los temas, pues para no hacer la conferencia tan larga. Entonces, bueno, vamos a dejarlo hasta acá, viendo que no hay más preguntas. Pues como siempre, deseándoles que tengan un feliz resto de la noche, pídanle a su ser mucha fuerza y que tengan un feliz astral. Hasta la próxima.